Señoras y señores, amigos todos, es un nuevo privilegio que se me concede de compartir algunas ideas y en este caso simplemente de reiterar algunas de las cosas que ha presentado mi gran amigo Carlos Alberto Montaner. En esta noche casi que en un momento dado pensé, antes de llegar aquí, que se me había entregado una misión imposible, Mission Impossible, porque en estos días he estado enfermo y además creo realmente que necesitaba más tiempo para hacer justicia a una obra tan significativa como este libro. Libro que es una verdadera contribución. Hay una gran profundidad en temas tratados. La lectura del libro es la que me estimuló para vencer ciertas dificultades de tiempo, de salud y todo lo demás, para estar aquí con ustedes y decirles que vale la pena leer más de una vez este trabajo, compartirlo con otros y utilizar las pistas de investigación que encontramos en el mismo. Yo creo que se ha realizado una labor de mucha seriedad, hay rigor. Pudiera quizá decir, para iniciar mis palabras, que Carlos Alberto, en un comentario que está escrito en la contraportada, nos dice que esto es posiblemente el mejor resumen que se ha hecho sobre los temas tratados, y yo considero que en poco menos de 300 páginas hay una riqueza de materiales que debe servirnos de mucho, incluyendo aquellos que nos dedicamos de alguna manera a hacer investigaciones sobre algunos aspectos de la situación cubana. El título tiene para mí mucha importancia. Digo esto porque a veces uno escribe un libro y los editores tratan de cambiarle el título al libro con el propósito de vender el libro, de llamar la atención. Pero en este caso, que 4 personas tan respetables y creíbles hablen de un régimen que destruyó a Cuba, pues se están situando en una realidad que no se puede marginar, que no se puede subestimar, que no se puede echar a un lado, porque realmente se está tratando acerca de un régimen que destruyó, aunque un amigo me dijo que destruyó y sigue destruyendo a Cuba, aunque alguien puede venir y decir, pero ya no hay nada que destruir. Sería un poco exagerado tal vez, pero en ese proceso de destrucción es que es necesario tener en cuenta datos que puedan ser realmente aceptables para un público más exigente, más allá de nosotros, los que hemos estado en oposición a este sistema prácticamente toda nuestra vida adulta, en muchos casos, o que en algún momento ya nos hemos dado cuenta, algunos que tal vez vinieron después, que los que somos parte del llamado exilio histórico, se dieron cuenta del nivel de destrucción que ha traído ese sistema, no desde los últimos años, con la cuestión del periodo especial, la caída de la Unión Soviética, o la desaparición de la URSS, el surgimiento de la Federación Rusa, y entonces viene el socialismo real, se va a Bolina, como decía Roa de la generación del 30, que se fue a Bolina en un libro, sino desde el principio. Y el doctor Efraín Córdoba, déjame decir su nombre correctamente porque es muy importante, a veces alguna gente se ha equivocado con su nombre, ilustre amigo. El doctor Efraín Córdoba, y como mi gran amigo y director, el doctor Aguirre, se ha encargado de recordárnoslo, el doctor Efraín Córdoba y cordobés. Pues el doctor Efraín Córdoba es una de las personas que realmente pueden ser consideradas hasta sus últimas consecuencias como experto en el tema cubano, en el tema del desarrollo del sistema cubano.
No solo en las cuestiones laborales, en las cuales es un gran experto, sino ha trabajado, ha escrito. Ahora, yo tengo un problema con él. Él me ha honrado haciéndome partícipe de algunos de sus libros, escrito algunos capítulos y todo lo demás. Los títulos son muy adecuados: 40 años de revolución en Cuba, después 50 años de revolución en Cuba, pero espero, doctor, que no haya 60 años de revolución en Cuba, porque para esa época se habrá agotado el Social Security, el Medicare, los retiros privados y todo lo demás, y no sé qué va a pasar entonces. Así que, por favor, doctor, yo confío en no tener el alto honor nuevamente de escribir un capítulo de ese libro, mi buen amigo. Y el doctor Córdoba nos ha dado a nosotros una visión muy amplia de la situación, no solo ahora en este trabajo, sino en muchos otros. Pero la capacidad que él ha tenido de resumir sus grandes investigaciones es admirable. Y todos los autores sobre los cuales vamos a hablar también han demostrado una capacidad de síntesis. Por eso las palabras que contiene la contraportada acerca de que es un resumen admirable, el mejor resumen, algo así dice Carlos Alberto, pues eso tiene una vigencia tremenda en esta noche para cualquier presentación que se haga del trabajo. Hay algo, por ejemplo, del doctor Córdoba, yo no voy a repetir algunas cosas que dijo nuestro maestro y líder, Carlos Alberto, pero quiero decir que él habla algo que siempre me llamó la atención: los dos gobiernos paralelos que existían en Cuba a principios de la revolución. Es decir, uno era el gabinete que presidía Manuel Urrutia y el otro era los que se reunían en otro lado, y entonces era el Cojímar, etcétera. Ahí tenían, y él lo describe bastante en una forma muy buena, y explica muchas cosas, porque es un proceso de desmontar. Hasta el mismo gobierno revolucionario fue desmontado. Es decir, ellos desmontaron no solo las estructuras del poder que existían anteriormente, sino que fueron desmontando las primeras estructuras en la forma que ellos las iban desarrollando. Luego también la cuestión del partido, porque en realidad, y yo he insistido que ese no es el Partido Comunista de Cuba, es el Partido Comunista de Fidel Castro. Es decir, el Partido Comunista fue utilizado, pero no es lo mismo. El Partido Socialista Popular y el Partido Comunista de Cuba son dos cosas diferentes. Y muchos de los líderes del PSP, que también puede leerse no solo Partido Socialista Popular, sino siempre pedir, porque siempre estaban recabando contribuciones y todo lo demás, pues no es exactamente, y esto no es un elogio para ninguno de los dos partidos, simplemente no son la misma cosa, no constituyen la misma cosa. Y hay muchos otros asuntos que trata que cualquier erudito, académico, politólogo, castrólogo, cubanólogo, todos los demás, y los que han escrito muchos libros y todo lo encontrarán siempre algo nuevo, y considero que ese trabajo demuestra hasta la saciedad la destrucción de Cuba. Es decir, ya el trabajo del doctor Córdoba demuestra por sí mismo la destrucción de Cuba, la destrucción, y al mismo tiempo nos prepara para ir sintiéndonos más convencidos de su ocaso. Y entonces entramos en nuestro amigo Diego Trinidad. Diego, tu trabajo me demostró una verdadera intención de equilibrio, porque yo conozco a veces tus pasiones, y dentro de eso noté que, como buen historiador que eres, bien formado académicamente, pues utilizaste muchas fuentes. Y considero, por ejemplo, que tu análisis de asuntos anteriores a la crisis de octubre, el pacto o el entendimiento, como quiera que le llamemos, entre Khrushchev y Kennedy, que después ratificado por Kissinger en la época en que era secretario de Estado, una serie de cuestiones que a veces no se mencionan, pero ahí está bien descrito, y te felicito por eso, porque ya había habido una serie de cosas que prácticamente podían haber anulado si hubieran querido aquel pacto, pero vinieron otras, y ahí viene la ratificación en la práctica. Estoy hablando porque no hay nada escrito, pero sí gente que lo ha estudiado profundamente. Y has trabajado con esa fuente, y nos hablas mucho acerca, y tu título también es muy correcto: la crisis de los cohetes de octubre de 1962, de uno de los capítulos, Garantía de la Revolución. Porque independientemente de todo lo que haya sucedido, de que si Kennedy por lo menos logró algo y tuvo momentos de grandes vacilaciones, algunos más fuertes, porque al menos se resolvió de momento aquella crisis
tan extraordinaria, pero en cuanto a Cuba concierne, esa crisis dejaría en el poder a la dinastía de los Castro hasta bien entrado el siglo XXI. Y eso ahí está bien detallado, y ese es el propósito, porque el título del capítulo coincide con su contenido, es decir, lo que se ofrece se cumple, porque nadie puede darlo todo en un capítulo, en un libro, absolutamente imposible. Pero eso sí, ahí la necesidad, y se merece el lector el respeto del autor, de ir a lo que está ofreciendo. Llenó su cometido. Y es importante tener en cuenta hasta qué punto todavía estamos viviendo a la sombra de acontecimientos del año 61, 62 y del año 70, que es el mayor aporte y la mayor contribución. Y me hiciste recordar la visita aquí a Miami cuando presentaron su primer libro, Naftali y Fursenko, y después su segundo libro. Primero era el libro que tú manejas muy bien, One Hell of a Gamble. Después viene Khrushchev, Cold War. Estoy escribiendo un artículo en inglés, así que déjame practicar un poco, por si acaso. Culpable del artículo es un leak que anda por ahí, pero bueno. El plan Anadir, también lo detallas. Quisiera tener más tiempo. Excelente trabajo. Y el doctor Benemelis me situó a mí en una situación de mucha nostalgia en su magnífico trabajo sobre el condotiero del Caribe. También el título estaba escogido propiamente, porque me hiciste regresar a mis tiempos de estudiante de Geografía Universal. La cantidad de referencias a países y a situaciones, demostrando ese deseo de imperio, llevado hasta las consecuencias del aventurerismo más grande por parte del gobierno de Castro y de la persona de Castro específicamente. Es extraordinario lo que tú has hecho. Has podido resumir todo eso. He leído libros tuyos sobre un tema específico y lo he disfrutado y he aprendido mucho, pero ahora me doy cuenta que también la capacidad que has tenido de ponerlo todo ahí y que se pueda leer, porque a veces la gente pone, imposibilita la lectura. No es ese el caso. Por lo tanto, considero que ese aporte es fundamental para aquellos que deseen conocer, por lo menos tener una perspectiva, un panorama de hasta qué punto se utilizó como plataforma esa pequeña isla, aunque sea la mayor de las Antillas, pero comparada con los continentes es pequeña, con escasos recursos naturales en comparación con otras naciones, con grandes bellezas y también con ciertos recursos, pero se utilizó todo eso con una población no comparable a la de naciones que han tenido más prolongada ejecutoria para llevar a cabo ese propósito. Y nos dice en la página 215 del libro, que no es la página 215 de tu trabajo, porque es más breve, dice: sin el apoyo de Fidel Castro no hubiera habido sandinistas nicaragüenses, ni invasión de Estados Unidos a Granada, ni movimientos guerrilleros desde El Salvador hasta Uruguay o Chile, ni destrucción de la democracia en la América del Sur, ni marxistas en Angola, Mozambique o Etiopía, me refiero en el poder, ni hubiera habido un nuevo balance político, ideológico y estratégico del poder en África del Sur, ni un narcoestado supernacional defendido por las guerrillas izquierdistas. Desde 1959, nos dice Benemelis, donde quiera que los Estados Unidos tenían una crisis decisiva en política exterior, se podía encontrar la mano de Fidel Castro. Y después nos dice, todo este aparato de espionaje y subversión se debilitó al combinarse una serie de factores en su contra. Y ahí es donde viene el ocaso. La reforma en el bloque soviético, la reevaluación de las prioridades en política exterior de las grandes potencias, la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la propia presión de la deuda externa cubana. Hasta ese instante, la historia parecía estar al lado del socialismo, bajo los aullidos y las arengas de una legión de demagogos y falsos mesías. Conocemos todo esto y tú nos hablas de Fidel como queriendo ser un Tarzán en África, de Fidel queriendo ser un nuevo Bolívar, anticipándose a Chávez, todo lo demás. Y por tanto Castro, como gurú de la revolución tercermundista, se hallaba en el bando de los vencedores. De pronto, la Cuba de Fidel Castro se ha encogido a sus propias proporciones geográficas y culturales, y el fenómeno del castrismo se ha transformado en una infortunada subcategoría del folclore político caribeño.
Muy buena imagen esa. Fidel Castro ha prometido mantener en Cuba contra viento y marea la ideología marxista-leninista, que yo creo que él no la entiende plenamente, a pesar de que su gobierno se ha quedado solo y aislado del planeta. Bueno, pues ahí empieza uno a darse cuenta del ocaso. Y finalmente el trabajo de ese hombre de tanta capacidad, también uno de estos 4 notables eruditos, Miguel A. Castillo, hijo de un querido amigo nuestro. El doctor Castillo ofrece algo que era muy necesario, sobre todo cuando es realizado por alguien con experiencias de primera mano, con la formación adecuada, con las vivencias, no simple cuestión libresca, aunque no hay nada en contra de los libros. Él nos describe el sistema financiero y la banca cubana, características y experiencias fundamentales desde el establecimiento del régimen socialista. Don Miguel, yo tengo un problema con esto. Yo nada más que llegué a tenedor de libros y eso porque mi padre me obligó. Cuando estaba estudiando bachillerato, papá me obligó a estudiar también teneduría de libros antes de ir a la universidad. Y después me peleé con todo eso. Pero debo decir que aunque no serán economistas todos los lectores, más bien serán algunos los lectores, el libro está tan bien escrito, describe con amenidad y al mismo tiempo con mucha fuerza una serie de situaciones que tienen que ver con la inflación como acompañante permanente del sistema, el dinero perdiendo su función, la deuda externa incalculable, porque yo creo, Castillo, que nadie sabe exactamente hasta dónde llega esa deuda, la centralización del sistema tributario, que ahora empezará con mayor fuerza a castigar al pueblo cubano con las nuevas disposiciones, quién sabe. Considero que ese libro nos ayuda mucho en el proceso de aproximarnos a la realidad económica cubana. La economía cubana y el sistema financiero y bancario del país no pueden separarse, nos señala él en absoluto, de los aspectos esenciales del régimen político que ha regido en el país por más de 50 años. Y con la lectura del libro, del trabajo del doctor Castillo en el magnífico libro editado por el doctor Córdoba, pues ahí se culmina con el tema implícito del ocaso del régimen que destruyó a Cuba. Y ya quiero decir, para terminar, que este texto permanecerá como una contribución muy fundamental al estudio del proceso cubano. Una señal que confirma no solo la destrucción de Cuba, la parte triste de todo esto, sino la esperanza de que ese ocaso de ese régimen ha llegado. Muchas gracias, que Dios los bendiga en esta noche.